individualismo y reducir los colectivos. Significa que cada quien va y negocia el estímulo y junta sus corcholatas. Bueno, acá le dicen pilones, ¿no? Allá le decimos corcholatas, ¿no? Porque con 5 corcholatas y $1 te dan un gansito, ¿no? ¿Sí? Así es, despreciarlo, así le decimos las corcholatas. Ya juntaste tus corcholatas, ya las junté, ¿no? Ya. Pero cada quien junta las suyas y nos meten a competir entre nosotros, ¿sí? Nos meten a competir entre nosotros porque además las becas y los estímulos dependen del presupuesto, ¿no? Ahora sí que depende del presupuesto. Y entonces se las dan a los que tienen mayor puntaje. Los que tienen menor puntaje, ¿sabes qué, mijo? Trabaja más duro para que el año que entra a ver si te toca, ¿no? ¿Sí? Esa es la reforma educativa. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Bueno, nosotros tenemos que actualizar y dar formación educativa. Eso es una demanda de nosotros. Miren, en Chapingo, no sé con ustedes, pero veo que tienen su condición para terminar, para hacer la tesis. En Chapingo nos metimos por unas cuestiones históricas, nos metimos en una bronca desde hace como 20 años y decidimos, 20, 25 años, y decidimos que los profesores teníamos que impulsar la formación posgrado. Y actualmente de los 1.200 profesores que vemos en la universidad, el 77% tiene estudios de posgrado. Eso es una potencia, ¿no? Esa es una potencia, ¿no? Pero eso es una condición histórica, porque cuando nació la universidad se salió el colegio de posgraduados de la Escuela Nacional de Agricultura, que no quiso aceptar los términos de la universidad, se salió, y cuando nació la Universidad Autónoma Chapingo no tenía ni investigación ni posgrado. Nos tardamos 20 años en reconstruir, ¿sí? ¿Pero eso qué significa? Significa que tenemos que conocer a fondo nuestras instituciones, saber hacia dónde las dirigimos. ¿Quién es la columna vertebral de la construcción de una escuela, de una universidad? Bueno, efectivamente los trabajadores la construyen, etcétera, pero su ámbito, por funciones. El ámbito de competencia de los trabajadores tiene un límite, y el ámbito de competencia de los profesores tiene otro límite, es un poco mayor, tenemos otra injerencia, ¿sí? El diseño de nuestras instituciones la responsabilidad recae fundamentalmente entre los profesores, ¿sí? Vamos, no le puedo pedir, yo me llevo muy bien, son mis compañeros, mis amigos, mis compadres inclusive, ¿no? Con los jardineros, con los intendentes, ¿no? Pero yo les agarro y les digo, ¿y cómo vas con tu trabajo? No, pues es que dan unos machetes sin afilar, cabrón. Entonces, yo te traigo una lima, cabrón, ahorita te la consigo, ¿no? Esa es su preocupación, ¿sí? Hoy ya te capacitaron en el manejo de la podadora, ahora ya no usas machete ni guadaña, ahora trae la podadora, cabrón, la maquinita esa que corta, ¿no? Con hilos, ¿no? Ahora hay que capacitar, no te dan nada, pues entonces vamos a capacitar, a promover la capacitación. No nos toca a nosotros porque es un sindicato de gremio, ahí está el sindicato de trabajadores aparte, pero también nos podemos meter en eso. Pero es muy difícil que le digas a los compañeros, oye, el crecimiento de la universidad tiene que ampliar la matrícula y generar nuevas carreras, ¿o no? Eso no lo podemos discutir ahí, salvo con algunos compañeros, no sé si se fijan. Quiere decir que entonces, por funciones, los responsables de la construcción de nuestras estructuras, nuestras universidades e instituciones, somos los profesores. Esa es la columna vertebral de la transformación y de la construcción de unos. Y por lo tanto estamos obligados a conocer a fondo, porque nos toca a nosotros decir, va para allá, hay que conducirla hacia este lado. Por ejemplo, en Chapingo decimos ahora, como sindicato y como profesores, decimos la construcción nacional de la Universidad Autónoma Chapingo. Hacia allá vamos, crear carreras, pero en los centros regionales y en las unidades regionales, y hacia allá vamos, ¿sí? No sé si me explico bien. Quiere decir que esta universidad o este colegio de bachilleres no es de las autoridades, es de los trabajadores por su permanencia, pero con su límite por sus funciones. Es de los estudiantes por su función, pero su permanencia es muy breve, 3, 4 años, ¿sí? Quienes se quedaron y construyen académicamente, construyen profesionalmente a nuestras instituciones, nosotros. Y por eso tenemos que apropiarnos y generar esas propuestas con las propuestas nacionales educativas. ¿A qué horas nos separamos y nacieron sindicatos por todas las universidades? ¿A qué horas no nos dejaron formar nuestro sindicato nacional?
Bueno, si llego con los profesores de matemáticas, pues discutimos lo mismo, ¿no? Cómo educar en álgebra, cómo sacar una ecuación de segundo grado, cómo despejar una ecuación de segundo grado, cómo enseñar el cálculo diferencial, el cálculo. Si hablo con los físicos, cuáles son las leyes de la termodinámica. Si hablo con los historiadores, cuáles son los procesos en la independencia, en fin, ¿no? ¿Se fijan ustedes? Estoy hablando del lenguaje de los profesores. Eso es lo mismo que hacemos allá se hace acá. Pero acá tienen unas condiciones diferentes y un contrato colectivo diferente y finalmente hacemos y un tabulador diferente y un salario diferente cuando somos lo mismo. ¿Por qué? Si la ley dice que a trabajo igual, salario igual, y de pronto, espérame, trabajo igual, salario igual, y luego hay que leer con mucha claridad la Ley Federal del Trabajo porque nos ponen en un apartado de excepción. Capítulo 17, título 6 de la Ley Federal del Trabajo, eso sí me lo aprendí de memoria. Y tenemos que aprendernos de memoria porque ahí, ese es el capítulo que trabaja sobre las condiciones de trabajo en las universidades. Y ahí nos dice que el principio de a trabajo igual, salario igual, no se aplica a los académicos. ¿Cómo? Si es un principio universal y a nosotros, ¿por qué nos los quitaron? ¿Sí? Pero está puesto ahí en la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? ¿A qué horas podemos tener un solo tabulador a nivel nacional? No, esa es la pelea que estamos desarrollando en la Central Nacional de Sindicatos Universitarios. Vamos a pelear por el tabulador nacional. Nos vamos a tardar como unos 6 años, 8 años, en integrarnos y en hacer la propuesta y que todos la validemos. Pero yo sueño con una movilización nacional de los universitarios peleando un solo tabulador. Basta de tener las luchas aisladas. Un solo contrato, una sola organización. Ese es un sueño, ¿sí? Y eso es lo que estamos peleando en nuestra central y esa es la provocación que les vengo a hacer también, ¿sí? Peleemos por el tabulador único nacional de administrativos y el tabulador único nacional de académicos, ¿sí? Y basta de estar dispersos, porque nos dispersan y nos friegan de a uno por uno, ¿sí? Juntos. Ahorita vamos a presentar una cosa, no sé, otra provocación. Entonces decimos, por ejemplo, nosotros revisamos el 1 de febrero, los del CITUAM también, pero los del Colegio de México el 2 de febrero. Y entonces decimos, oye, ¿y por qué no nos jalamos todos al 15 de febrero? ¿Sí? O sea, en el emplazamiento ya ven que hay una reunión de aveniencia donde uno puede modificar la fecha, ¿sí? ¿Y qué te parece si nos cambiamos para el 15 de febrero esta vez? Pero las próximas veces nos cambiamos para octubre. Y ya cambiemos y todos el mismo día. Y luego nos dicen, no nos van a dejar. Pues Chihuahua, pero no te derrotes antes de hacerlo, ¿no? Vamos a pedirles, ¿no? Es que cuando vean que hoy ya llegaron los de Chapingo que dicen que para el 15 de febrero, pues está bien. Los de la UAM también para el 15, los del Colegio de México también para el 15, los de Bellas Artes también para el 15, entonces van a decir, vean, de eso traen algo, ¿no? ¿Sí? Y se los tenemos que decir, es que vamos a unirnos en las fechas y vamos a unirnos en los porcentajes y en las demandas y cada vez tenemos que estar más cerca, pues son acercamientos paulatinos, ¿sí? Bueno, estas son las conclusiones. Necesitamos entender las reformas de manera integral. Las reformas estructurales son un proyecto transnacional en construcción. Según ellos van a avanzar sin resistencia, pero hay una multiplicación de luchas y hay la necesidad de enlazarlas. El recurso electoral es insuficiente por la descredibilidad en los partidos. Necesitamos organizar nuestras fuerzas tomando nuestros referentes a partir de las regiones, los pueblos, los barrios, las comunidades. Eso es muy sensible para nosotros que hacemos trabajo en campo, pues, ¿no? En el sector rural, pues, ¿sí? Y necesitamos enfrentar a ese proyecto nacional contra nuestro proyecto nacional. Tenemos que elaborarlo. Y perdonen que nos lo recuerde, pues, ¿no? Nosotros fuimos destacados de nuestros sectores de trabajadores para ser los pensantes de nuestra clase, ¿sí? Tenemos una responsabilidad enorme como profesionistas formados, pero nosotros no somos los profesionistas que se formaron en el TEC de Monterrey y vienen acá de Pirurris, no, nosotros somos los profesionistas que mantenemos un compromiso con nuestro pueblo y con nuestra clase social. Y en ese sentido tenemos que enfrentar un proyecto mundial contra otro proyecto mundial. Ese es el alcance de nuestras propuestas, ¿sí? Ahora les quiero comentar, bueno,
le digo así, no, el capitalismo no tiene más futuro. Está enfrentado en su crisis y no va a salir de la crisis. Esa es la predicción que nosotros hacemos. ¿El mundo es de los trabajadores o no va a haber mundo? ¿Sí? Viva el CINCB, viva la unidad de los sindicatos. Espérenme, es que hay una serie de puntos que les fui metiendo por ahí, ¿no? Para irles explicando algunas cosas que me decían sobre este punto de los procedimientos para la promoción académica. Déjenme les platico muy rápidamente la experiencia que tenemos en Chapingo. Chapingo es una universidad autónoma, ¿sí? Es el reclamo del Poli ahora, hacer su congreso para volverlo autónomo, ¿sí? Porque si no, a los del Poli los tratan, aunque son trabajadores igual, los profesores igual que nosotros, los trabajadores igual que nosotros, pero los tratan como apartado B, y ellos no tienen contratos colectivos, sino condiciones generales de trabajo. Y hay una diferencia entre el contrato, hay varias, pues no, pero una es muy clara, ¿sí? Nosotros podemos hacer huelga por revisión de contrato, de salario o violaciones. Ellos solamente pueden hacer huelga por violaciones reiteradas, sistemáticas y generales a sus condiciones. De aquí a que encuentran, nunca van a poder hacer huelga. Bueno, pues de eso se trataban las condiciones, de eso se trataba el apartado B, que nunca pudieran hacer huelga. Lo más que pueden hacer son paros. Y los paros son ilegales, ya lo sabemos, ¿no? Arriesgamos el salario y el empleo. Sí, bueno, depende, ¿no? Pero esa es la autonomía. Aquí la pregunta es, ¿y por qué el colegio de bachilleres no es autónomo? ¿Quién le dijo al colegio de bachilleres que no podía ser autónomo? ¿Qué ganaría el colegio de bachilleres si se convierte en autónomo? ¿Sí? ¿Qué ganaría? ¿Sí? Bueno, la otra cosa es que tenemos que tener muy claro que los reglamentos que están estableciendo son diseñados para el apartado B y los extienden al colegio de bachilleres que están en el apartado A. Yo veo esas cosas y digo, oye, si eso es el apartado B, ¿sí? ¿Por qué tengo que obtener la definitividad como la piden ellos, así con tantos requisitos? Si eso depende de la naturaleza de la materia de trabajo, dice la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Miren, en Chapingo nosotros, a pesar de que en la Ley Federal, en el capítulo 17, título 6, ese que les digo, dice que las condiciones de ingreso, promoción y permanencia le corresponden exclusivamente a las instituciones y no a los sindicatos, no es materia bilateral. En el caso de nosotros, sí es bilateral. Y lo tenemos que decir con orgullo y decir que estamos dispuestos a defenderlo hasta lo que sea, porque es el único sindicato que tiene participación en el ingreso, promoción y permanencia. Les platicaba, por ejemplo, a la hora que sale una convocatoria, me la manda, la autoridad me la manda a mí, el secretario general, y yo la veo y digo, oye, fulanito, salió una convocatoria para tu delegación, ¿están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, entonces ya, la palomeo y ya, ¿sí? Pero si yo no la palomeo, no pasa. Así de cabrón. No pasa. Y nomás se les ocurre hacer el examen y vamos y les tomamos las instalaciones, ¿no? ¿Sí? Me respetas porque me respetas, cabrón. Si no voy a ir a meter una demanda a la Junta Federal y que está violando. No. Primero le paro el examen, le hago un desmadre ahí, ¿sí? Y luego le meto la demanda, ¿sí? ¿Sí se va a hacer? Así digo, pues, Chihuahua, a mí me enseñaron a pelear desde chiquito porque yo no era peleonero, yo soy bien pacífico, pero no nos vamos a dejar. Ese es el ingreso. En la promoción tenemos una comisión de tabulador, y la comisión de tabulador, entre otras cosas, maneja los procesos de promoción por productividad. Hay dos formas de promoción allá, por grado y por productividad. Y bilateral, bueno, por grado, pues nomás obtienes el grado y pasas, ¿no? Pero la promoción por productividad es bilateral. El reglamento de promoción por productividad fue establecido bilateralmente. Es más, la iniciativa fue de nosotros, porque las autoridades no tienen tiempo de hacerlo, hombre. Entonces, nosotros tenemos que pensar cómo construir la universidad y les decimos, así está la propuesta. Y les tenemos que hacer una propuesta muy responsable del desarrollo universitario. No sé si les explico bien. No es así para gandallarnos, ¿no? Ahorita hay un proceso de elección de rector. No hay un momento en el que la universidad esté más débil y el sindicato esté más fuerte que este momento. Entonces algunos compañeros dicen, ahora es cuando, cabrón, ahora sí nos servimos con la cuchara. No, hay que ser responsables en el desarrollo de la universidad. ¿Qué necesitamos y qué requiere la universidad? Nosotros no peleamos solamente por la defensa del trabajo, de
de los derechos de los trabajadores, peleamos por una universidad comprometida, sobre todo con el medio rural, por un desarrollo del campo mexicano y por un México soberano. Esa es nuestra consigna, ¿sí? Y entonces decimos, a ver, ¿estás en contra de nosotros, universidad? No, o sea, bueno, la universidad no son ellos, la universidad somos nosotros. ¿Estás en contra de nosotros, autoridades? No, ¿sí? No, están de acuerdo. Quiero decirles que el rector y los 5 directores generales, el mando principal y los 5 mandos inmediatos, son miembros del sindicato, ¿sí? Son profesores sindicalizados. Y entonces negociamos con nuestros compañeros, ¿sí? Pero, no, digamos, después de 35 años, 3 de los 5 directores generales fueron mis alumnos. Ellos me hablan de usted y yo les hablo de tú. ¿Sí? Les hago examen ahí, a ver, güey, ¿te acuerdas lo que te enseñé? ¿Sí? No sé, ese es el trato que tenemos, es un trato muy respetuoso, no es cotorreo, ¿no? Pero es un trato muy respetuoso. Pero ese es el ingreso, es la promoción. Y la permanencia, tenemos una comisión mixta de basificación. Decimos basificación porque recordamos cuando todavía la Escuela Nacional de Agricultura era del apartado B. Los trabajadores del apartado B se basifican. Los trabajadores del apartado A hay 3 formas de contratación: por tiempo indeterminado, por tiempo determinado y por obra determinada. ¿Sí? ¿Y de qué depende de que se contrate de una, de otra o de otra manera? Pues de la naturaleza de la materia de trabajo, nos dice ahí la ley, artículo 36, de la naturaleza de la materia de trabajo. Nosotros decimos, bueno, te vamos a dar chance universidad que nos probemos durante 2 años, quiere decir 4 contratos, 1 por semestre. Pero después de eso, bilateralmente, revisamos los expedientes de los compañeros y pasa. Y luego cuando la autoridad nos dice, es que no hay plazas, pues esa es tu bronca, ¿no? Muévele a pelear las plazas, ¿no? ¿Quieres que te acompañemos a la Secretaría de Agricultura y a la Secretaría de Hacienda a pelear las plazas? Lo podemos hacer. Mientras tú subes, nosotros llegamos con el meeting y bloqueamos la calle, ¿no? Eso es un desmadre. Invitamos a nuestros compañeros, a los del ESME, a los de Atenco, no llegan los de Atenco con sus machetes apoyando, ¿no? En serio, llegan, sí, o sea, son nuestros compañeros, están pegaditos ahí, ¿sí? Los hemos apoyado toda la vida, pues, ¿no? ¿Sí? Nos conocemos de hace más de 30 años con ellos, pues, ¿sí? Es parte de nuestras actividades prácticas académicas, ¿sí? Entonces, a ustedes los tratan como apartado B cuando tienen el apartado A. Ingreso, promoción y permanencia, a pesar de que está prohibido en la ley, nosotros participamos de manera bilateral en los 3 aspectos. ¿Por qué no pueden participar los demás sindicatos en lo mismo? ¿Por qué no? Al Situam en 96 se lo quitaron, lo tenía y se lo quitaron, ¿sí? Bueno, pues los del Situam, ¿para qué se dejan, no? Secuestro al rector, no sé, a ver qué se me ocurre, ¿no? Si hago un paro de manera generalizada, hago paro cada 2 días por semana, no sé, busco un condenado mecanismo que les esté friegue, pero que esté recordando que eso no puede quedar en manos de las autoridades porque no lo saben hacer. Así, no lo saben hacer, lo manejan de manera discrecional, de manera política, de manera convenenciera, de manera amiguista y desbaratan nuestras instituciones si lo dejamos en manos de ellos exclusivamente, ¿sí? Y tratan de cercenar los derechos de los trabajadores, pero además hacen un manejo discrecional jodido. No saben ni siquiera cómo conducir una institución. Y con todo respeto, nosotros sí sabemos. Sí podemos decir, va para acá y le hacemos de esta manera y movemos a nuestra gente. No sé si me estoy tardando mucho. Ese es el ingreso, promoción y permanencia. Miren, nosotros en la universidad, para que les dé más coraje, ¿no? De los 1.200 profesores que habemos, más o menos, tenemos de tiempo completo, de medio tiempo y por asignatura. De los 1.200, el 97% son de tiempo completo. 97%. Y tenemos la característica de profesor investigador. O sea, yo soy profesor de prepa, aunque doy clases también en las licenciaturas, en el posgrado, etcétera, pero yo soy profesor de prepa. Y los 340 profesores de la preparatoria somos casi todos profesores de tiempo completo, ¿sí? 97%. En la UAM, 70% de los profesores son de tiempo completo. En la UNAM, 36% de profesores son de tiempo completo. Con ustedes, entre el 4 y el 5% son de tiempo completo. Nos dijeron 167 de más o menos 3.000.
Yo saqué esa cuenta, 4%, ¿sí? Pero no son de tiempo completo todos, son de la denominación esa que le dan, porque hay de tiempo completo, 3/4 de tiempo, eso que le digo que parece que están vendiendo varillas, ¿no? Así como 3/4 de tiempo, luego 5/8, luego, no, 3/4, pero no, 3/4, medio tiempo, ¿no? ¿Por qué? ¿Sí? ¿A quién se le ocurrió poner esas denominaciones? ¿Sí? Claro, es de manera unilateral, a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido poner esas consideraciones tan atroces, ¿no? O sea, ¿cómo nos están tratando? Eso es, ¿cómo nos están tratando? ¿Cuál es, o sea, con qué dignidad nos están tratando? Bueno, esa es digamos, esas son del ingreso por promoción y permanencia, y tengo 2 o 3 cositas más. Le estamos dejando todas las legislaciones a que ellos las hagan solitos, y que nos apliquen desde la SEP las consideraciones que quieren. Y uno tiene que decir, bueno, hay unas cosas que les toca a las autoridades, pero otra cosa que nos toca bilateralmente, y otra cosa que nos toca nada más a nosotros, ¿sí? Que nos toca a nosotros como gremio, a nosotros como sindicato, a nosotros como trabajadores académicos y administrativos o intendencia y demás, ¿sí? Quiere decir que la normatividad que nos están aplicando, se fijan ustedes, va en correspondencia con la reforma educativa, y va en correspondencia con la tendencia general de las reformas, con la precarización, ¿sí? Con el empobrecimiento de los trabajadores, con la disminución real de los salarios. ¿Y para qué nos quieren así? O sea, un profesor que tiene inestabilidad en el empleo, que no sabe si mañana o el próximo semestre, los proyectos de trabajo son de corto alcance, ¿sí? ¿Para qué me preparo para ser mejor profesor si el semestre que viene no sé si voy a seguir siéndolo? ¿Sí? Nosotros nos hemos dado cuenta de que cuando al profesor se le da su definitividad, su contratación por tiempo indeterminado, allí en Chapingo, el profesor cambia los proyectos. De hacer proyectos chiquitos, hace proyectos monumentales. Y entonces despliega todas sus cualidades. ¿Por qué nos tienen que cercenar nuestras cualidades? La otra cosa es de que ustedes son profesores, nada más. Allá nuestra característica es que somos profesores e investigadores. Quiere decir que entonces tenemos que trabajar hasta 40 horas, pero como profesor investigador. Y el profesor investigador tenemos 4 funciones: docencia, investigación, servicio, que nomás lo tiene Chapingo exclusivo, ¿no? Servicio, que es las propuestas de extensión a campo. ¿Se fijaron ustedes que yo trabajo en el Totonacapan y la Mazateca? Bueno, pues después de dar mis clases y de hacer mis investigaciones, y me voy con los muchachos a campo, ¿sí? Y difusión y extensión de la cultura, que significa organizar eventos, sacar libros, etcétera. Eso también es nuestra función. Pero es muy difícil que un profesor de asignatura elabore hasta los manuales de trabajo en cátedra por materia. Eso no me toca, a mí me toca venir a dar la clase y ya, ¿sí? ¿Y quién hace los manuales? ¿Y quién se hace los libros? Entonces los tenemos que pedir de fuera, ¿no? Entonces nos vienen a decir de fuera cómo tenemos que desarrollar nuestras actividades, cuando nosotros somos los que las desarrollamos y las que mejor las conocemos. Bueno, no les quiero aburrir más con esto. Muchas gracias. Bueno, continuando con nuestro foro académico, hoy pues bueno, vamos a hacer una serie de participaciones, así nos lo permiten los doctores, la doctora Ana y el doctor Jorge Ocampo, si nos lo permiten por su tiempo tan valioso. Empezaremos por un orden en el cual podríamos llevar esta consulta para los doctores, ¿no? Entonces estaríamos haciendo las anotaciones. Vamos a tomar nota. Si me dan su nombre, por favor, compañero. A ver, compañero Miguel Ángel. Sí, mira, yo propondría que primero se hicieran preguntas sobre las exposiciones, porque yo tengo algunas,
por ejemplo, para el compañero Chapingo, que me parecen importantes para aclarar. Sobre todo es una discusión que está llevando a cabo en su suite, sobre educación media superior. Así es. Okay. Entonces, sí, si les parece, a mí me parece bien, tenía aquí yo considerada esa situación. Las preguntas para el doctor Jorge Ocampo Ledesma y la doctora Ana Soledad, que por los tiempos, bueno, vamos a cederle sus respuestas. Y al último, si hay alguna duda, pregunta, participación para los compañeros del comité ejecutivo, pues ya lo dejaremos al final.